Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y para hoy les tenemos un repaso de agenda que está bastante nutrido y vamos a tratar 2 temas que son importantes y urgentes, aunque no lo parezca en los medios de comunicación. Por un lado, vamos a hablar sobre la cumbre amazónica que tuvo lugar en estos días. En realidad es la precumbre que tuvo lugar en estos días, en donde se hizo pues obviamente un llamado que hace rato se viene haciendo a que se regenere, se proteja, se cuide, se salvaguarde la integridad del bosque amazónico, la selva del Amazonas, que es un territorio transnacional. 10 países, 9 países lo comparten. Y después vamos a hablar sobre la censura que se ejerció por parte de la editorial Planeta al no o al decidir que no se publicaba el libro de Laura Ardila llamado La Costa Nostra. Vamos a ver eso, pues qué aristas tiene, qué implicaciones y cuál va a ser el futuro de este escándalo que pues un poco ha mostrado las costuras de, bueno, pues cómo funciona el mundo de la opinión y lo que suponen los políticos que corresponde una salvaguarda de su propio prestigio. Dudoso, pero bueno, vamos a empezar. Y empezamos haciendo nuestro repaso de cada episodio, o al menos de la mayoría de ellos. Hoy nos acompaña Daniela Garzón, habitual colaboradora de Capital Político, analista en la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Daniela, siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, no, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Hoy tenemos un temario largo y tupido y empezamos con el novelón que venimos ambientando en este podcast desde hace unas semanas, que es Óscar Iván Zuluaga y la corrupción de Odebrecht en las elecciones de 2014. Pues hay mucho tema de qué hablar, pero bueno, se anunció la imputación, nos enteramos de que en cuanto se supo de la imputación, Óscar Iván Zuluaga muy generosamente le donó algunos bienes a su esposa. Este episodio, pucha, ¿qué tanto más, no? De esta mata está saliendo mucha cosa. Sí, así es, Santiago, pues yo creo que realmente después de esas grabaciones que publicó la revista Semana, primero pues quedó claro que Óscar Iván Zuluaga sí sabía de la infiltración de dineros de esta empresa brasilera, que sin duda ha sido como uno de los mayores escándalos de corrupción, no solo en Colombia, sino en toda América Latina y también en algunos países de Centroamérica donde Odebrecht tenía negocios. Pero además creo que lo que ha sido muy particular es este abandono del centro democrático, ¿no? Ya a Óscar Iván lo tenían en un muy bajo perfil, de hecho no lo dejaron competir por la presidencia el año pasado. Recordemos que finalmente el Centro Democrático decidió irse con Federico Gutiérrez y hoy todo su partido le da la espalda, y pues básicamente lo deja solo, enfrentando la imputación de la fiscalía, que pues además, diría yo, de manera un poco cínica, decide no aceptar cargos, tal vez buscando algún tipo de principio de oportunidad para él, pero pues ante la opinión pública estaba más que claro que en efecto sabía de los dineros y que su hijo David también sabía. Eso del hijo es algo sui generis en uno de estos escándalos, ¿no? Normalmente existe como un cuidado muy preciso de específicamente la figura de los hijos, y esto es algo que hablábamos también. Yo ya no recuerdo si con usted, sobre cómo en el asunto de Nicolás Petro pues fue muy raro ver al presidente diciendo pues investíguenlo, ¿no? Ya después se pasó de buen papá diciendo yo no lo crié, pero antes de eso dijeron como no, pues investíguelo, cuando habíamos visto que Álvaro Uribe
estaba dispuesto básicamente a armar la Tercera Guerra Mundial por defender a sus hijos de unas declaraciones de David Murcia Guzmán en su momento, ¿no? Entonces, esto del involucramiento del hijo de Oscar Iván, pues resulta, pues sí, llamativo, al menos sobresaliente. Yo creo que pues finalmente esto es como un fin para la carrera política de Oscar Iván Zuluaga, que nunca fue una gran carrera política, pero además pues no logra salvar a su hijo y pues aunque entiendo que podían haber algunos errores en la imputación de la fiscalía, porque la fiscalía dice por un lado que lo habría instrumentalizado y por otro que él sí sabía y que habría manipulado los documentos que le habían presentado al Consejo Nacional Electoral, pues finalmente es muy probable que ambos terminen condenados. ¿Ahí qué papel viene a jugar Alexander Vega? Bueno, yo creo que los cuestionamientos sobre el registrador existen desde hace tiempo, de hecho desde el momento en el que él pasó del Consejo Nacional Electoral a la registraduría, porque hubo varios cambios incluso en los requisitos para que él lograra llegar a ser registrador. Recordemos que pues él venía del partido de la U, fue el consejero del partido de la U, y básicamente lo que nos queda claro es que no solo él sabía, sino que él deliberadamente tomó la decisión de no avanzar con las investigaciones tanto en el frente de la campaña de Juan Manuel Santos como en el frente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, lo que explica además que esto es un pacto de silencio en el que no solo estuvieron involucradas ambas campañas, sino que también estuvo involucrada, pues en este caso, el Consejo Nacional Electoral, que tenía la obligación de investigar. Dentro del asunto de Brecht está también un episodio que es paralelo a este de Oscar Iván Zuluaga, y es el de Ñoño Elías volviendo a Sagún, la ñoñomanía, ¿no? Entonces la ñoñomanía otra vez se toma Sagún, ¿eso qué? ¿Qué podemos hacer con eso? Sí, bueno, yo creo que Ñoño Elías terminó siendo Santiago como uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena de corrupción de Odebrecht, junto a Musa Besaile, los dos grandes electores de Córdoba en ese momento, quienes por supuesto apoyaron mucho la consecución de esa recordada segunda vuelta del presidente Santos, de su reelección que fue casi con las uñas, que todos de una u otra manera empujamos porque se hubiera caído el proceso de paz en ese momento y que luego esa misma élite bogotana pues les dio a ellos dos la espalda como si no los conocieran. Por supuesto que es, digamos que desde el punto de vista moral, un poco indignante verle el recibimiento de la gente de Ñoño Elías en Sahagún, pero también creo que no podemos cerrar los ojos y evitar mirar cómo es la realidad en este tipo de municipios en los que pues finalmente Ñoño Elías puso en el mapa a Sahagún, incluso me acuerdo que inauguraron un escenario deportivo con Santos en ese momento, camiseta de Colombia puesta y demás. Y bueno, creo que finalmente nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación siempre hemos puesto los ojos sobre esos caudales electorales y cómo se construyen, y es una viva imagen de que estos políticos no solo siguen teniendo buena estima entre las personas, sino que muchas veces, a pesar de haber sido condenados por graves delitos contra la administración pública, pues siguen teniendo una gran acogida porque mal o bien algo le llevaron a sus municipios o a sus departamentos. Entonces creo que ese es el caso de Ñoño Elías. Particularmente pues a nosotros nos preocupa que él llega en plena época electoral, que se suma también a los ruidos que ya había hecho Musa Besaile, por ejemplo, con algunas conexiones con el pacto histórico, que están en este momento, por ejemplo, ellos apoyando la candidatura de Gabriel Calle, que también es miembro de otro clan político en Córdoba, y pues finalmente no ha quedado claro pues cuál es la posición del gobierno nacional frente a ese tipo de políticos, si van o no a recibir su apoyo o van a ser como todos los gobiernos que reciben el apoyo más bien como por la puerta de atrás y luego salen a negar pues de frente que tienen todo el respaldo de estos políticos. Yo también creo que en el caso de Ñoño pues él lo ha dicho claramente y es que no todas las personas que están involucradas en este caso de Brecht han pagado, pagaron algunos muy pocos a mi juicio y todavía seguimos esperando pues la verdad sobre todo ese caso, quienes más recibieron sobornos y sobre todo pues creo que este caso de Oscar Iván y juntándolo Santiago pues es la primera vez que una cabeza medianamente grande de una campaña electoral pues se ve de frente con la justicia, porque normalmente lo que ha pasado, si tú recuerdas, de hecho, en este caso, por ejemplo, los dueños de Corfi Colombiana salieron limpios mientras José Elías Melo sí fue a la cárcel, que era en su momento el presidente de Corfi Colombiana, y más o menos ha pasado así, es que solo mandos intermedios o personas que están bajo en la cadena del entramado de corrupción terminan pagando cárcel, mientras los demás siguen en sus labores públicas o en sus negocios privados. Pasando
a otros temas ya más relacionados con el gobierno, hablemos un poco sobre el debate de control político que se le va a hacer a Iván Velázquez. Se le va a hacer un debate de control político, pero el último escándalo que tuvo pues fueron unas declaraciones que sí fueron desafortunadas, pero que el mismo Velázquez salió a decir que pues que lamentaba el malentendido y que lo que había dicho sobre el secuestro de la sargento Karina Ramírez en Arauca, pues que no lo había dicho tratando de quitarle ninguna responsabilidad al ELN. Es decir, me refiero a que cómo le hace uno debate de control político en las declaraciones es muy difícil. ¿Qué es lo que están buscando o cuál es el centro de este debate? Pues esta es la segunda vez que van a intentar citar a Iván Velázquez. Sé que ya le habían hecho como un debate de control para preguntarle qué estaba pasando en los temas de seguridad. Yo creo que esta ha sido una apuesta muy distinta de este gobierno, Santiago, esto que han llamado ellos la seguridad humana y que apenas está teniendo como un desarrollo en varios puntos. Iván Velázquez sin duda es un hombre que no le apuesta a las salidas tradicionales, o sea, él no es lo que uno podría llamar un ministro guerrerista, todo lo contrario, creo que ha sido una persona que ha tratado de mostrar otro panorama, de hecho incluso contra los grupos armados ilegales en este momento están concentrados es en las incautaciones. Recuerda las imágenes, por ejemplo, en el paro de Bajo Cauca, donde estaban básicamente como explotando la maquinaria amarilla que sirve para la minería ilegal. Y yo creo que en este caso, pues lo que pasa es que en principio, pues sí, lamentablemente el ministro da estas declaraciones que a mi juicio son absolutamente revictimizantes y que le hacen preguntar a uno cómo hace un ministro para tener buenas relaciones con la fuerza pública si les manda este mensaje de que básicamente están solos y que si los secuestran es culpa de ellos, ¿no? Por otro lado, pues creo que el Centro Democrático intenta no perder su bandera principal, que siempre ha sido la seguridad, y por eso pues hace estos llamados todo el tiempo, aparte con el lenguaje que ya les conocemos de defender la patria y de que decir cualquier cosa contra los militares es antipatriótico, y por eso pues básicamente van a citar este debate de control político, pero creo que finalmente en Colombia, primero, pues una moción de censura nunca ha avanzado, pero por otro lado creo que Iván Velázquez sí tiene un problema y es que en este momento hay un clima en Colombia de que se está dando demasiada zanahoria, para usar los términos que ha usado otra gente experta en estos temas, a los grupos armados ilegales, pero poco garrote, ¿no? Pues en medio del proceso de la paz total. Y este sí es un reclamo que yo creo que no es solo del Centro Democrático, sino en general de buena parte de la sociedad que siempre reclama seguridad, y creo que en eso es donde nosotros somos un poco el país más conservador, es ahí donde se ve más nuestra fuerza conservadora, y es en estos discursos que siempre están pidiendo más mano dura y más seguridad, y ahí yo creo que hay un terreno que el Centro Democrático va a empezar a ganar en la medida en que el gobierno pues no ha podido mostrar una ruta clara de una nueva política de seguridad que funcione, ¿no? Nosotros estamos en deuda de saber si el gobierno tiene o no buena comunicación con los militares. Hay una cosa, y es que creo que con las bases militares y de la fuerza pública se ha logrado un buen relacionamiento porque han mejorado las condiciones con ellos, pero tal vez los que están en los mandos medios y altos sí tienen una molestia desde que hubo este recorte sustancial para nombrar la nueva cúpula con la salida de Henry Zanabria y demás, que han creado mucho malestar y mucha confusión dentro de la fuerza pública, y básicamente creo que eso es lo que se ve reflejado hoy en esta nueva citación a debate de control político que le hacen a Iván Velázquez. Esto se compagina con un llamado de la ONU a revisar, ¿no? Como que hace una alerta la Organización de las Naciones Unidas por el asesinato de excombatientes firmantes del acuerdo de paz y por la débil verificación de los ceses al fuego. Esto, bueno, es simplemente una nota que dejan, pero sí, pues queda obviamente resaltar que se entiende, o al menos aquí se entiende que es un proceso largo el proceso de la paz, pero no deja de ser preocupante que obviamente no se le pueda entregar seguridad concreta y tangible a las personas, sino que exista obviamente esa zozobra en los territorios. Sí, pues los procesos de paz en general, Santiago, son muy complejos. Primero porque yo creo que o sea, cuando tú vas a negociar, y me acuerdo alguna vez en un artículo, Carlo Nassi hacía una apología que me parece interesante, y es como negociar un carro, ¿no? Entonces tú quieres sacar el mejor carro al menor precio, ¿no? Básicamente esas son como las reglas de cualquier negociación que uno haga en la vida. En este caso, pues yo creo que ha cambiado un poco ese tablero, porque cuando fue la negociación de la paz
Con las FARC, pues era claro que los que estaban sentados eran básicamente enemigos. En este caso, yo siento que, por ejemplo, cuando uno oye a Oti Patiño, cuando uno oye a Danilo Rueda, pues, pues como que puede crearse la sensación de que hay cierta cercanía y eso es negativo en términos de la opinión pública, no porque haya que ser absolutamente, no sé, ácidos con el ELN o con el Estado Mayor Central, pero sí hay que tener claro que unos son los representantes del Estado y otros son representantes de grupos que están básicamente desafiando la autoridad del Estado. Y si eso no queda claro en una negociación, pues la gente empieza a tornar opiniones negativas alrededor de los procesos. Por supuesto que no se soluciona el problema de la violencia armada de la noche a la mañana, pero creo que al gobierno sí le ha faltado apretar un poco las tuercas y utilizar un poco más los distintos canales que tiene para mostrar su posición pues de fuerza en la mesa, en las distintas mesas de negociación que está haciendo. Y es lo que estamos viendo un poco, por ejemplo, en Buenaventura, ¿no? Y pasamos a otro par de temas del gobierno que todavía están sin resolver, son noticias nuevas, Daniela. Se trata de, primero, el contrato que fue firmado o el contrato que se le dio al esposo o a la pareja sentimental de la ministra de Minas, Irene Vélez. Se trata, pues, de un conflicto de interés, dice, le dijo, o al menos aparece en un artículo de La Silla Vacía, que la respuesta de la ministra Vélez es que no existe ningún tipo de maniobra ilegal, pero pues obviamente existe una cosa ahí que yo todavía no sé qué pensar ahí, pero pues que el esposo extranjero de una ministra esté contratado por el gobierno. Puede ser colombiano, eso ya es un problema que sea el esposo de la ministra. Entonces resulta que Sjoerd van Grotest, que es la pareja de la ministra Vélez, firmó un contrato de 128.770.000 pesos, que son pues un sueldo de 10.730.000 mensuales. ¿Ahí qué? Bueno, yo creo, Santiago, que en primer lugar, a mí me parece que en la ética pública y cuando uno tiene un cargo de este nivel, pues uno sí debería evitar que sus familiares, pues también trabajaran en el sector público en cargos de libre nombramiento y remoción o como contratistas. Yo creo que puede que no haya un impedimento legal, pero yo creo que es más cuando uno es un ministro, pues uno debería realmente evitar esto porque va a levantar todo tipo de sospechas, ¿sí? Y más viniendo de una ministra que ha causado tantas noticias, diría yo, o más bien hechos polémicos por sus declaraciones, y porque además ella parece ser la representación viva de un gobierno que le está apostando a unas prácticas distintas, ¿no? Al cambio, ya se ha vuelto un remoquete decir de esto es el cambio, no quisiera yo caer ahí en eso. En primer lugar, eso, yo creo que en segundo lugar, realmente esto hace que la gente que cree en el gobierno Petro, pues se pregunte si tiene sentido seguir creyendo en el gobierno Petro. Pues uno ve el contrato y no es un contrato que sea por una cuantía exorbitante, pero uno sí se pregunta por qué para los funcionarios públicos de alto nivel es tan difícil no involucrar a sus familias y que sus familias se dediquen a otros muchos quehaceres en el sector privado en el que seguramente incluso pueden ganar mejores sueldos, ¿no? Entonces sí queda ahí ese manto de duda y particularmente yo lo lamento porque creo que estas han sido prácticas reiterativas en todos los gobiernos y ya estamos también un poco cansados de las excusas, ¿no? Y más si sale que la señora entonces actualiza su estado civil y que entonces ya no tiene una relación, porque eso huele demasiado a que saben que hay un conflicto de interés y que hacen lo posible para que en el papel no quede, pero ante la ética pública por supuesto que existe el conflicto de interés y uno se pregunta pues finalmente cómo hace el esposo de una ministra para conseguir un contrato y si es efectivamente como parece evidente por su relación misma con una persona que está en un alto cargo y que tiene mucho poder. Por último, está un artículo presentado por Colombia Check en donde muestra que el Ministerio de Salud mintió acerca de una carta de supuestamente 3.000 personas apoyando y respaldando la reforma a la salud. Lo que comprueba Colombia Check es que esta carta de, como ellos lo dicen, académicos entre comillas a favor de la reforma a la salud fue inflada con firmas viejas de change.org. Este fue un documento que fue difundido por el Ministerio de Salud, que es una entidad oficial adscrita a la rama ejecutiva del poder, que en nombre de las reformas pues están mintiéndole al público y se trata de una carta que no tiene 3.000 firmas, sino 260 firmas,
que aclara Colombia Check están algunas repetidas. Esto pues es sumamente problemático porque pues es una mentira absolutamente innecesaria, ¿no? Solamente se necesita de gente que tenga verdadero conocimiento de un tema para respaldar una opinión, no se necesita que las mayorías lo hagan y al mismo tiempo inventarse esas mayorías, pues lo que hace es poner en una situación ridícula, antiética, pues a un ministerio que está tratando de pelear una reforma que ha sido además la reforma manzana de la discordia que viene siéndolo desde hace meses. ¿Qué podemos hacer de ese episodio? O sea, primero, ¿será que va a alguna consecuencia? Y segundo, ¿esto qué repercusión puede tener? Santiago, pues yo creo que la reforma de la salud, realmente yo sí creo que esto fue un poco eh, no sé si llamarlo el florero de Llorente que rompió la coalición, pero siempre ha sido como un poco mi sensación que la reforma a la salud fue el quiebre de una relación que venía un poco mejor con los partidos en el Congreso, a pesar de que no creo que toda la responsabilidad sea del gobierno, pero sí buena parte. Por otro lado, yo creo que lo que tú dices es cierto, no necesita uno las mayorías para, sobre todo para sustentar posiciones técnicas, porque pues justamente estos temas tienden a ser difíciles y por eso pues uno se sustenta en los expertos, pero a mí, más allá de la mentira sobre los 3.000 o lo que hubiese sido gente que firmó la carta, me parece problemático que haya gente que no tiene conocimiento sobre el sector salud firmando esta carta como una cosa de la falacia de autoridad, ¿no? De que yo puedo ser, no sé, tú, por ejemplo, periodista, y entonces voy y firmo una carta sobre un tema que uno se pregunta si realmente sabe o no sabe, respaldando únicamente una posición a favor o en contra de una reforma que es muy delicada para el país. Ahora bien, me parece que pues el gobierno debería estar en vez de publicando cartas con apoyos falsos, replanteando su estrategia en el Congreso porque van a ser 6 meses muy complejos, justamente por lo que ya hemos dicho en otros capítulos, y es primero pues por las elecciones regionales que lamentablemente yo creo que el pulso lo están ganando los partidos tradicionales, que de hecho nosotros lo mostramos un poco y acá hay una cuña sobre nuestro informe de candidatos cuestionados. Y por el otro lado, creo que el gobierno sigue apelando a crear golpes de opinión, pero ya esa gasolina se agotó, Santiago, que era un poco lo que hablábamos sobre qué tanto está el gobierno poniendo agenda. Yo siento que en este momento el gobierno perdió la capacidad de poner la agenda que tuvo durante casi un año de manera muy potente, pero además cada vez tiene más encima, incluso los ojos de los medios alternativos como Colombia Check, que ha hecho un gran trabajo en materia de verificación de datos, que es muy importante para como el futuro del periodismo, y en además en este panorama que también analizamos alguna vez de la posverdad y las fake news, pues que el gobierno esté promoviendo fake news no le hace ningún favor a la agenda pública y también le sigue haciendo daño a una reforma que ya ha sido muy difícil de vender y que yo francamente creo que el gobierno debería mirar hacia otros horizontes y hacia otros problemas más urgentes de solucionar o que probablemente tengan más futuro, como por ejemplo volver a presentar la reforma laboral. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y pues bueno, esperando la próxima vez que nos encontremos a hacer estos repasos de agenda. No, a ti Santiago, muchísimas gracias por la invitación y a toda tu audiencia de nuevo, gracias por oírnos. Continuamos este episodio de Capital Político hablando sobre un tema que no tiene normalmente mucho run run en la agenda, cosa que a nosotros pues, nos parece preocupante, pero que afortunadamente lo está teniendo porque pues ya es un asunto transnacional, siempre lo fue y se trata de la cumbre amazónica. El tema que lastimosamente no tiene tanto run run pues es la deforestación constante que sigue ocurriendo en la Amazonia, que es un territorio transnacional y además pues la crisis climática en la cual pues no ayuda que estemos perdiendo fanegadas y fanegadas de bosque, pero finalmente hay cierto acuerdo y voluntad política por la presencia tanto de Gustavo Petro como de Lula da Silva
como presidentes de países que comparten una gran, gigantesca porción de la Amazonia, teniendo en cuenta que pues estamos hablando de Brasil. Se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de julio una precumbre amazónica entre Colombia y Brasil. Nosotros queremos saber qué surgió de ahí, cuáles eran las expectativas, qué viene para el futuro, y para hablar con nosotros se encuentra Silvia Gómez, directora ejecutiva de Gaia Amazonia. Silvia, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias a ti, a los oyentes, y gracias siempre por poner los temas importantes en la agenda, también para informar a la gente y para poderles contar, como dices tú, cuáles eran las expectativas, qué pasó y qué esperamos que pase. Sí, pues es que en una agenda tan copada por lo urgente, toca darse la pela por poner lo importante. Eso sí es, no, es que si no, nunca vamos a poder hablar de estos temas. Empecemos simplemente haciendo un balance general de este encuentro, estos 2 días de trabajo y reuniones. ¿Qué trajeron? ¿Qué balance podemos sacar? Sí, pues primero me devuelvo un poquito como a contarte y a contarle a los oyentes también cuáles eran las expectativas. Digamos que es un momento importante porque obviamente estamos ante un punto de no retorno. O sea, los científicos han sido clarísimos en que la Amazonía, si llega a un punto de deforestación o de destrucción más allá del 25%, entraremos en un proceso de sabanización, y eso quiere decir que el ecosistema en pleno puede llegar a volverse una sabana, y ya estamos en el 17. Entonces, digamos que la expectativa era aunar esfuerzos para realmente generar la incidencia, la conciencia y los compromisos, no solamente políticos de los gobiernos, sino también de articulación de los diferentes sectores, incluidos financiadores, gobiernos, sociedad civil, gobiernos indígenas, tanto nacionales, regionales como locales. Y la expectativa también era generar un espacio previo a la cumbre de presidentes que se viene en Belén de Opará en agosto, para garantizar que lo que firmaran los presidentes no estuviera desarticulado ni descontextualizado, sino generar los insumos necesarios desde diferentes actores para tener propuestas, prioridades y eventualmente garantizar compromisos para esa cumbre. También hubo algo de expectativa frente a la necesidad de ir generando una coalición amazónico-andina que le muestre también al mundo que la Amazonía no solamente es brasileña, si bien es la porción más grande y el país que más, digamos que fenómenos de deforestación y de agroindustria tiene, pues en los países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, e inclusive Guyana y Venezuela, hay experiencias muy valiosas de gobernanza territorial, hay experiencia de organización indígena, y hay sobre todo pues una necesidad de tener una visión regional. Entonces, pues había como mucha expectativa porque eso hubiera podido ser también un espacio cerrado donde se reúnen los ministros y generan una serie de propuestas y llegan con propuestas a los presidentes. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia se dio la pela de abrir este espacio de una manera muy amplia, y pues contó con la participación de más de 400 personas, y vinieron desde líderes locales de comunidades indígenas, menos comunidades campesinas de lo que se hubiera querido, pero también organizaciones de la sociedad civil, financiadores, embajadores, gobiernos. Se contó con la participación de los ministerios, pero sobre todo se llevó a cabo una metodología realmente participativa que logró entender que la Amazonía pues no es solamente un ecosistema, sino que está poblado por pueblos indígenas, y que sin los conocimientos tradicionales de esas comunidades no vamos a lograr el freno del no retorno. Entonces yo creo que fue como un antes y un después. Ya veremos qué se logra posicionar e impulsar en esa cumbre de presidentes. Digamos que, pues yo siempre digo que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero yo sí creo que hubo un cambio. La discusión amazónica se robusteció, se complementó desde diferentes visiones, hubo interculturalidad, hubo interseccionalidad, y entendimos también que el trabajo toca hacerlo en red, y que para eso pues se requiere garantizar estos espacios participativos y permanentes para lograr capitalizar y recoger las diferentes visiones hacia la Amazonía. Podemos entonces decir que esta precumbre fue un éxito, es decir, más allá de que obviamente falta mucho trecho
podemos decir que si hay un avance, es decir, el asunto con la deforestación amazónica, nosotros lo habíamos dejado en el gobierno pasado en la operación Artemisa, ¿no? No existía un conteo real de hectáreas reforestadas, simplemente de la reducción de hectáreas deforestadas por año. Y la militarización de la solución era un problema. Entonces ahora estamos de cara a qué, es decir, parece que sí hay algún tipo de acuerdo. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de Lula da Silva en Brasil con respecto a esto? Pues hay un avance. Yo no diría que es 100% exitoso, pero sí hay un avance en el sentido en el que efectivamente las discusiones, como te decía, permiten robustecer el análisis y se ve una visión mucho más amplia, mucho más estructural de los problemas que aquejan la Amazonía. Claramente, cuando tienes pues a pueblos indígenas, a gobernanza indígena, a ministerios, a gobierno, a cooperantes, a sociedad civil, pues te das cuenta que tener una visión punitiva o una visión policiva para frenar la deforestación es absolutamente insuficiente. Entonces ahí se empiezan a detonar y a develar las razones estructurales, por ejemplo, como todo el tema de tenencia de tierras, todo el tema de minería de oro ilegal, todo el tema de seguridad transfronteriza, todo el tema también de los modelos de desarrollo que se están teniendo en cuenta para la Amazonía, se develan también temas de la necesidad de reconocer mucho más la participación de los pueblos indígenas en esta construcción y en esta planificación de la Amazonía. Salen temas, por ejemplo, como los peligros y la manera como se están llevando a cabo los procesos y los proyectos de Red Más, de bonos de carbono. Entonces, como que se entiende la complejidad. De cara pues a esas discusiones, entonces obviamente pues la deforestación es una prioridad, la minería ilegal es una prioridad, los espacios también de reconocimiento político de los pueblos indígenas sale como una prioridad. Y también, por ejemplo, una cosa que me parece de resaltar es que si bien cada uno de los países tiene una agenda y tiene un plan, o algunos no tienen inclusive planes específicos para la Amazonía, sí se decanta y se prioriza la necesidad de tener una visión regional, de salvaguardar la conectividad ecosistémica y sociocultural de la Amazonía, entendiendo que si Colombia hace un trabajo muy bueno en frenar la deforestación, pero no está articulada con Brasil, ni con Perú, ni con Bolivia, ni con Venezuela, que son frontera, y no tenemos una visión de bloque y de articulación real, pues va a ser muy complejo. Entonces, de todas maneras, resalto pues que, por ejemplo, cuando ya llegaron los presidentes, pues una crítica importante fue que hubo muy poca participación de los pueblos indígenas, entonces pues pareciera como que todavía en la teoría lo tenemos y lo discutimos, pero cuando se llega el momento ya de ponerlo en práctica, seguimos flaqueando. Y con respecto a lo que decías, por ejemplo, pues de Brasil, yo creo que hay esperanza, hay ilusión, digamos que hay un camino, o sea, Lula estuvo, sus ministros de ambiente, de pueblos indígenas estuvieron súper presentes, sin embargo, pues hay algo de duda, hay algo de expectativa, porque obviamente pues el gobierno brasilero en cabeza de Lula tiene muchísimas presiones frente a los industriales, al sector privado, y ahí se ve también pues que el impulso y el compromiso está mucho más embolatado, por ejemplo, con respecto a las propuestas y a los compromisos del gobierno colombiano. Hay una decisión mucho más tajante, estructural y articulada entre varias de las carteras, con una decisión tajante realmente de comprometerse con la protección de la Amazonía, con comprometerse con garantizar que el 80% de la Amazonía esté conservado al 25. Es una estrategia que han impulsado que se llama el 80-25, y hay como un compromiso mucho más contundente, y con el gobierno de Brasil pues quedan dudas. Ya veremos, la cumbre de agosto en Belén do Pará será el escenario entonces donde veremos y donde evaluaremos qué tanto las propuestas que se construyeron en esta precumbre quedan consignadas en las propuestas de los presidentes, y ahí veremos también, por ejemplo, actores como el gobierno de Perú, el gobierno de Bolivia, que tiene una visión pues desafortunadamente bastante extractivista todavía de la economía. Veremos qué pasa con Ecuador, con Guyana,
pero pues yo creo que si desde Colombia y desde Brasil va generando un momentum importante y un impulso para que las asociaciones realmente sean vinculantes, pues hay buenas perspectivas, pero vamos a ver qué pasa en agosto y sobre todo también cómo se van implementando y llevando a cabo estas decisiones ya en los programas de gobierno y en las inversiones de cada uno de los países. A futuro, ¿cuál puede ser el mayor desafío pensando en, pues, en lo que se necesita conseguir en términos de voluntad política, pero conectividad? ¿Existe alguna liebre que pueda saltarnos por ahí? Pues yo creo que la peor liebre, las peores liebres son esas silenciosas. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que, por ejemplo, el gobierno de Brasil no se comprometa de una manera decisiva a realmente cambiar la visión extractivista de la Amazonía y a frenar la minería, los garimpos en Brasil y a frenar la agroindustria. O sea, necesitamos una Amazonía sin vacas, por ejemplo. Necesitamos una Amazonía sin mercurio. Necesitamos una coalición entre las fronteras para garantizar que no se ablandan los controles en un país, pero se solidifican en otra. Y sobre todo, pues necesitamos que todos los países asuman y reconozcan de manera real el rol que tienen los gobiernos y los pueblos indígenas y las experiencias de gobernanza local. Eso es un reto. Pero lo peor que nos puede pasar, yo no creo que haya como una liebre así que pueda saltar y que pueda dañar el plan, sino lo peor que puede pasar, que ha pasado en gobiernos anteriores, es que se deje morir el entusiasmo, o sea, que se deje morir la esperanza, que estos tipos de espacios no tengan la continuidad y el impulso y la concreción que se necesita. Eso es lo peor que le puede pasar al reto conjunto que tenemos de proteger la Amazonía y no dejar que vaya al punto de no retorno. Es como que lo ignoren, ¿saben? Que lo dejen morir por falta de energía, que eso es lo peor, porque en el discurso político hay una priorización y hay un evidente compromiso, pero de ahí a la práctica pues implica hacer apuestas grandes y hacer decisiones contundentes que van a tener repercusiones grandes en ciertos sectores. Y eso es lo que necesitamos ver. Lo peor que puede pasar es que tengamos unos compromisos maravillosos en el papel, pero que los gobiernos lentamente y de manera silenciosa lo vayan dejando morir y que no garanticen la continuidad y la periodicidad de esos espacios participativos que dieron tantas luces. Perfecto, pues Silvia, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Estamos nosotros muy pendientes. Espero que volvamos a encontrarnos usted y yo en agosto cuando tengamos ya información de lo que haya ocurrido en la cumbre en Belém do Pará. Por lo pronto, pues nada, le agradezco muchísimo y usted sabe que están abiertos los micrófonos para este tipo de temas en Capital Político. Vale, muchas gracias. Y sí, le estamos haciendo seguimiento, veeduría y trazabilidad a cada uno de los espacios, de las decisiones, de los compromisos, para que no sean lugares comunes y no sean frases bonitas, sino que realmente eso se traduzca en decisiones políticas, económicas, ambientales y socioculturales que realmente tengan una repercusión real en la preservación del bosque más importante de este planeta. Entonces, gracias por la invitación. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @eurekatucanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Nuestro tercer tema, para el cual tenemos dos invitados, es la censura del libro La Costa Nostra, una investigación corroborada, verificada, contrastada, hecha de pe a pa por Laura Ardila Arrieta, periodista pues que hace una semblanza, un recuento del ascenso al poder de la familia más poderosa de Colombia, que es la familia Char, uno de los clanes políticos más poderosos. Recibió Laura
la semana pasada una notificación de que la editorial Planeta no iba a publicar su libro por temor a un acoso judicial, y esto pues configura un acto de censura sobre el cual nosotros queremos hablar. Vamos a empezar hablando con la representante legal de Laura, en este caso, la abogada Ana Bejarano, fundadora del 20, columnista de opinión y pues bueno, una habitual de los micrófonos de Capital Político. Ana, bienvenida una vez más a Capital Político. Cuénteme, por favor, ¿en qué va el caso de la Costa Nostra? Hola Santiago, muchas gracias por esta invitación. Ojalá la próxima vez pueda verte la cara. Estos últimos 2 días de revuelo sobre el asunto de Laura Ardila, pues nosotros hemos presentado desde el martes pasado una solicitud de información de habeas data, alguna información de Laura y de cómo se llegó a la decisión de no publicar su manuscrito La Costa Nostra, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna respuesta de Planeta, ya una semana después, y pues tampoco han ofrecido algún tipo de explicación a la opinión pública. Lo que sí es importante es que estamos, Laura y muchas personas que la apoyamos, buscando las maneras en que este libro vea la luz lo más pronto posible, y afortunadamente hay gente interesada. Bueno, cuénteme qué sigue en el proceso, cuáles son las acciones que va a tomar el 20, va a haber algún tipo de acción legal, pero además de eso, ¿cuál es el desenlace que esperan? ¿Esperan publicar? ¿Esperan entregar el manuscrito a otra editorial? ¿Hay alguna posibilidad que yo esté omitiendo? Todavía no hay ningún proceso judicial, simplemente pues una ausencia de información frente al asunto de cómo Planeta llega a la decisión de no publicar el manuscrito. Yo creo que lo más importante en la defensa de los derechos constitucionales de Laura, de mi cliente, es que se sepa cómo llegan las casas editoriales a esas decisiones y, por supuesto, que el libro vea la luz. Entonces, en eso estamos concentrados, y posibles acciones legales habrá que comentarlas con Laura cuando llegue el momento. Por último, ayúdenos a entender un poco cómo se configura un acto de censura de este estilo, cómo puede ser la lección que nos quede de este episodio como un precedente. Yo creo que es importante reconocer que la censura no ocurre de una manera como tan transparente como la gente quisiera. No hay una llamada, no hay una reunión, no hay un acta de una reunión en la que se pacten silenciamientos, pero es una cosa un poco más implícita, pero no por ello menos dañina o poderosa. Y ese tipo de relaciones de los periodistas que actúan como relacionistas públicos de los grupos empresariales, eso hace daño a la democracia, y en este caso hace daño a la opinión pública, que deja de estar informada de un libro periodístico serio, que responde a todos los estándares del oficio, que fue avalado, que fue procesado, que Planeta ya iba a publicar, y no sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió. Yo creo que eso es lo más difícil de identificar estos fenómenos de censura y poder erradicarlos. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues bueno, nos veremos entonces pronto. Terminamos hablando sobre este tema del libro La Costa Nostra, y para un poco dar perspectiva, ya no de partes interesadas, sino en general tratar de mirar pues esto que ocurre, esta decisión editorial de Planeta. Está con nosotros Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Jonathan, bienvenido a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Santiago, muchas gracias a ti por invitarme y por poner este tema también sobre la mesa, que es muy importante también que se pueda dar este debate sobre lo que ocurrió con la editorial Planeta y la periodista Laura. Jonathan, ¿existe algún tipo de antecedente de estas publicaciones de libros? Porque yo tengo más antecedentes de libros que fueron publicados y que un poco se los dejó ser, como que generaron impacto a largo plazo, se vuelven obras con una vida mucho más larga que una noticia, incluso que un reportaje investigativo, y no, como que no generan este revuelo. Esto es un caso poco común, es frecuente. Pues este es un caso bastante particular y creo que por eso no es tan fácil encontrar un antecedente que sea similar, porque por un lado, pues termina siendo una dirección unilateral por parte de Planeta realmente difícil de comprender, porque la historia es que una editorial hace 2 años habla con Laura Ardila, una periodista
reconocida de investigación, le encomienda un libro. Desde un inicio Planeta sabe de qué se va a tratar el libro, reconstruir la historia de cómo la familia Char construye todo su poder económico y político y cultural en los últimos 100 años prácticamente, que se remonta desde que empieza la investigación de Laura con la llegada de los Char a Colombia. Entonces, Planeta sabe de todo este contexto, sabe de qué se va a tratar, sabe que Laura está profundizando en su investigación, le hace un anticipo económico. El editor está todo el tiempo en conversación con Laura. Hay una, como digo, una comunicación constante entre la editorial y la periodista, y de manera unilateral, imprevista, la editorial llama la semana pasada a decirle a Laura Ardila que deciden cancelar su contrato sin mayor justificación, más allá de decirle que había un riesgo de que el libro tuviera un litigio, que eso supusiera alguna acción judicial, cosa que también es difícil de entender porque en ese caso, en ese hipotético caso, no hubiera sido la editorial quien tuviera que haber defendido a Laura, sino que Laura ya había dejado claro que ella asumiría esa defensa de manera independiente. Entonces, es muy difícil de comprender, es muy difícil de saber, tanto así pues que hemos visto también las reacciones que han supuesto al interior de la compañía, como la renuncia del director editorial de Planeta, de Juan David Correa. ¿Qué posibilidades existen de una solución a este problema que no pase por una pelotera o que no perpetúe el acto de censura? Porque ahí queda obviamente hecho el daño, pero en la medida en que pues, es una investigación que tiene valor, ¿qué se puede hacer desde, no sé, la conversación pública? ¿Qué puede hacer la opinión pública para rescatar un poco este esfuerzo? ¿Qué chances existen? Pues ahora lo más importante es que efectivamente el libro pueda publicarse, que se pueda además difundir, ¿no? Porque este es un libro que también va a tener una relevancia y un impacto en el momento de las elecciones, teniendo en cuenta que la familia Char pues, es un actor sumamente poderoso en las elecciones, y que sabemos que Alex Char se va a lanzar nuevamente para la alcaldía de Barranquilla. Entonces es importante que este contexto y esa investigación que realizó Laura Ardila, pues se pueda conocer también en los próximos meses. Entonces ahora los esfuerzos están en poder conseguir una editorial. Ha habido mucha solidaridad también, no solamente de periodistas, sino de académicos, investigadores, de sociedad civil que está buscando esto, cómo se puede materializar. Editoriales también le han dicho a Laura que están interesados en publicarlo, y yo creo que eso va a pasar, y eso muestra también una vez más que estos actos torpes de censura terminan siendo muchas veces casi que una acción con daño propio, es decir, que quien intenta censurar, en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, pues le termina saliendo la jugada al revés, porque le termina dando más publicidad al contenido, a la obra que se quiere silenciar, y eso pues termina generando esta solidaridad que estamos viendo. Por último, Jonathan, ¿qué papel cumple la FLIP ahí? Es decir, si el 20 está haciendo la representación legal de Laura, si existe pues ya una disputa que se hace y que pues Laura misma estaba dispuesta a asumir de forma personal. ¿Cómo funciona aquí el papel de la fundación? Un poco para dar esa perspectiva. Pues nosotros en la FLIP también actuamos como una tercer involucrado para poder pues visibilizar o dar la pelea, para ponerlo en estos términos, en asuntos cuando hay una parte que quiere censurar un asunto de interés público, ¿no? Entonces pues también no solamente damos apoyo a Laura en este acompañamiento que se le está dando. Muchas veces estos casos también tienen unos impactos indirectos en materia de seguridad, en materia de afectación a la periodista, en este caso a Laura, y pues ahí también estamos acompañando y por supuesto pues también asesorando legalmente en lo que pueda hacer pues Ana Bejarano, quien está llevando la representación directa de Laura Ardila, y pues en las acciones que también vengan, porque esto pues a veces uno no termina de ver todos los efectos que generan, ¿no? Y pues ahí es importante que pueda haber
organizaciones como la FLIP y muchas otras que estén velando para que esto pues tenga también o una sanción social o que tenga pues las acciones incluso jurídicas si es que llegan a corresponder. Aquí yo creo que lo importante es que se entienda que esto no es normal, que se entienda que esto no se trata de ningún asunto contractual y mucho menos de falta de rigurosidad en la investigación de Laura, que por el contrario la propia editorial calificó como una joya periodística, sino que aquí hay una respuesta que no se ha contestado y es quién ordenó que Planeta no publicara ese libro. Esa es la pregunta que debería dar a conocer Planeta, porque pues son muchas inquietudes que hay y no hay todavía ninguna respuesta sólida al respecto. Entonces, pues eso es lo que no puede ocurrir y como sociedad tenemos que exigir que se conozca pues también cuáles son las presiones que pueden existir a la hora de querer callar una investigación periodística que llevaba 2 años en curso. Bueno, pues sí, queda el libro. Dicen por acá que si ustedes escriben al correo electrónico librolacostanostra@gmail.com, pues pueden leer el libro de Laura. Igual quedamos obviamente pendientes desde el gran público para pues ver lo que esperamos que se convierta en un libro ejemplar o un caso ejemplar, un libro hito en la historia de la pelea contra la censura. Por lo pronto, Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Santiago. Un saludo a toda la audiencia. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.